Hola a todos, bienvenidos a este video que va a ser una historia, pero no hablar de historia, sino un cuento, un relato, una historia sobre el fuego, porque tiende a prestarse muy bien para lo que es la analogía de la liberación mental. Y quiero poder ilustrarlo de esta manera como para que puedan tener otra idea, otro ángulo de lo que significa liberarse de las constricciones de la mente, de lo que son nuestros pensamientos y nuestras identidades. A ver, primero vamos a hablar del fuego. Primero que nada, esta chimenea ha estado prendida hace como 3 días y he quemado más de 200 o 300 kilos de madera, lo cual nos hace preguntar dónde está toda esa madera. No he limpiado la chimenea y todo está allá abajo en una cama de cenizas que continúa siendo mucho más pequeña que lo que ustedes se pueden imaginar, que son 200 kilos de madera. Ahora, lo que ocurre durante la combustión de la madera es que la madera está compuesta principalmente de oxígeno y carbón. Son sus dos elementos principales. Hay un poco de nitrógeno y otros trazos de, de otros átomos, pero eso es lo que principalmente es carbón y oxígeno. El oxígeno es liberado y el carbón es lo que queda en parte con las cenizas, porque hay otro que es liberado como dióxido de carbono, con parte del oxígeno. Se va flotando con el oxígeno. ¿Por qué todo esto es importante? Porque si se dan cuenta, estamos pensando en 200 o 300 kilos de madera que ocupan un volumen enorme. Es un espacio bastante grande el que ocupa 200 o 300 kilos comparado a esta pequeña chimenea, donde todo está ahí. El resto ha sido liberado como oxígeno, en parte carbón y otros gases que están contenidos en la madera. Esto pasa gracias a que quemamos la madera y se hace esta reacción química donde se descomponen básicamente los átomos y las moléculas varían en su composición. Y aquí la parte más importante es recordar dentro de la reflexión que lo que estamos haciendo es quemar la madera. Y eso hace que en la chimenea, donde han pasado 200 o 300 kilos de madera, no pudiéramos poner ahí más de 100 kilos, ni siquiera 100 kilos. 40 kilos no caben en esa chimenea, o 30, quizá menos, ni siquiera lo he intentado. De hecho, pudiera pensar que son 20 kilos lo que pudiera caber ahí y no se pudiera quemar. La madera no se pudiera quemar fácilmente si está toda apretada y no hay suficiente oxígeno fluyendo a través de la chimenea. Y este es el proceso en el cual quemamos la madera. Ok, Gabo, ¿qué significa todo esto respecto a mi mente? ¿Tengo que quemar mi mente? Sí. Y lo vamos a hacer de una manera que va a tener mucho sentido. Porque ahora vamos a sustituir lo que es la chimenea por nuestra mente. Y lo que es la leña o la madera como nuestros pensamientos, ideas, conceptos que hemos estado almacenando durante años y años. Sobre todo, lo más importante es la identificación que nosotros le damos a esas ideas, pensamientos, formaciones mentales en general, esa actividad mental. ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, cuando nosotros en nuestra mente estamos identificados constantemente con nuestros pensamientos, con nuestras ideas de la vida, con nuestras ideas de nosotros mismos, estamos almacenando madera, por así decir, que ocupa un espacio. Y ese espacio llega a abarrotarse y causa todo tipo de preocupación, porque le estamos dando demasiada realidad a la madera. Cuando pasamos por un proceso de liberación mental, lo que estamos haciendo es básicamente hacer combustión en esa madera para ver qué sucede. Y el resultante es que, si se dan cuenta, la madera en sí es más que nada espacio. La madera no tiene una composición sólida como tal, así como la mayoría de todos los objetos y sólidos que entendemos o vemos incluso el planeta Tierra pudiera comprimirse a lo que es una pelota de, de tenis o algo así. Si pudiéramos solidificar todos los átomos que existen ahí, la materia como tal de la cual hablamos.
pocas palabras, la leña es puro espacio. Y lo que nosotros escuchamos, la liberación de esa energía, es básicamente el espacio que se está abriendo entre estas moléculas que componen lo que es la madera. De nuevo, la madera parece sólida, parece ser grande, pero cuando la quemamos nos damos cuenta de que son unos elementos diminutos lo que lo conformaban, pero tenía una apariencia grande que ocupaba espacio en la chimenea o en el almacén. Y esa es una analogía perfecta para lo que es nuestra mente, porque nuestra mente está almacenando pensamientos, ideas, conceptos, identidades con todo esto de una manera que nos hace sentir como que todo eso somos nosotros. Y lo más importante es ver cómo en realidad la leña es más que nada espacio. De nuevo, así como todos los objetos que vemos. Pero en este caso la leña, la madera es más que nada espacio. Y esta liberación energética que está ocurriendo aquí es gracias a la liberación de ese espacio. Podemos hablar del espacio que está contenido y está siendo liberado. Y como producto tenemos fuego y luz, energía térmica, liberación de energía. Del mismo modo, nuestra identificación con los pensamientos constantes que siguen repitiéndose, que siguen manifestándose, así sea en sueños, en el estado de vigilia, en meditación, en cualquier estado, aquellas personas que tienen la sensibilidad de poder tener visiones, todo esto en realidad es nuestra mente, no es otro plano, no es otro planeta, es nuestra mente. Nuestra mente está contenida, está conteniendo todos estos pensamientos, ideas, conceptos, etc. Mucha leña que todavía quemar. Y la pregunta es, ¿cómo se quema esta leña? ¿Y por qué queremos quemar esta leña? Primero, tienes que ser honesto, honesta contigo mismo y decir, realmente esta cantidad de leña que tengo en mi mente me está abrumando. No me es necesaria. Me hace repetir procesos cíclicos y tengo preocupaciones. Y ese es el caso de la mayoría de los buscadores espirituales, que contienen una gran cantidad de leña en su mente y al informarse con nuevos videos, libros, documentales, etc., se llenan de más conceptos todavía, llenan más el almacén de leña y no saben cómo procesarlo. Hay que llevarlo a la chimenea, hay que llevarlo a liberar esa información, ese espacio que ahora está abarrotado básicamente por tanto meterle, tanto meterle. La pregunta es, ¿cuál es el proceso de liberación mental? Pueden haber muchas maneras de quemar la leña, pero en mi chimenea lo hacemos a través de la observación, porque la conciencia es lo único que existe y lo único que es lo más eficiente para poder quemar esa leña. Hay muchos otros métodos, como dije, para poder crear liberación mental. Hay otras maneras de quemar la leña, pero la manera más eficiente y más audaz para poder uno intentar, bueno, ni siquiera es intentar, es simplemente dejar ser. No se trata de hacer, sino dejar ser. Es a través del proceso de liberación mental, a través de la observación, de reconocer quién eres. Porque en tu verdadera identidad es que puedes observar lo que son estos pensamientos. Y ahora, así como va quedando ceniza aquí abajo, que anteriormente ocupaba cantidades de metros cúbicos, del mismo modo, nuestros pensamientos continúan siendo parte de nosotros, pero ahora no ocupan el volumen que ocupaban antes y pueden ser utilizados o llamados a voluntad para cualquier tipo de recuerdo, memoria, reflexión, ayuda a otros, etc. Pero nosotros estamos liberados de ese espacio que ocupaba en nuestra mente, lo que es el pensamiento constante que nos está abarrotando lo que es nuestra mente. Curiosamente, la palabra nirvana se refiere a liberar, exhalar, soplar, dejar ir. Y eso es lo mismo que está ocurriendo aquí. Es lo mismo que produce la liberación de esta energía, el fuego,
dióxido de carbono, lo mismo que nosotros producimos al exhalar, es una liberación. Y nuestra mente debe ser liberada por aquellas personas que, o para aquellas personas, debe ser liberada cuando está en constante conflicto, cuando hay un problema constante, un sufrimiento, una frustración. Porque eso quiere decir que el material que tenemos aquí no nos está sirviendo y debe ser liberado. Esto es un proceso que se hace, como ya dije, a través de lo que es la observación de nuestros pensamientos, porque solo de esa manera es que podemos notar cuál es su validez. De otra manera le estamos dando mucha realidad a los pensamientos como algo, así como le damos realidad al leño que parece ocupar una gran cantidad de espacio y que incomoda tener en nuestro almacén, pero cuando lo quemamos queda una ceniza apenas perceptible, que se desvanece. Y de la misma manera, esto es lo que ocurre cuando uno se libera mentalmente de todos estos pensamientos que causan disonancia cognitiva, frustración, etc. Hemos estado almacenando muchísima madera a través del tiempo. Y la combustión viene a partir de la conciencia, de traer a la conciencia todos estos pensamientos, todas estas ideas, todos estos traumas, todas estas frustraciones de nuestras vidas. Hay otros trabajos, como ya dije, que pueden ser útiles, pero yo particularmente no he encontrado nada más eficiente, sobre todo para el ser humano común, para la sociedad cotidiana en la que estamos involucrados, donde lo más eficiente siempre es lo más práctico, que es lo que a mí me interesa. Y esto es, una vez más, aprendiendo a reconocer quiénes somos, lo cual no es un misterio. No se trata de una carrera que tengas que hacer en metafísica para poder entender todo lo que es la mente en sus distintas iteraciones. No vas a terminar nunca. Por eso en budismo, desde hace mucho tiempo, miles de años, dijeron, todo eso es innecesario para conocerte a ti mismo. Así como el mundo entero es innecesario para conocerte a ti mismo. Solamente tienes que interesarte en quién eres. Pero se ha confundido muchísimo esta búsqueda espiritual con la exploración de las diferentes dimensiones y planos astrales y cualquier otro tipo de productos mentales. Porque todo eso está contenido dentro de tu mente. No está en otro lado. Cuando hablamos de otros planos, estamos hablando de planos internos. Es tu propia mente lo que estás viendo siempre. Incluso cuando las personas dicen que visitaron otros planetas, que fueron a otros universos, que conocieron a otras civilizaciones, todo eso está contenido dentro de su mente, lo cual es la mente individualizada, experimentando algo distinto a través de cada uno de nosotros, la misma conciencia. Por ende, todo eso es un obstáculo para poder conocerse a uno mismo. Y ahí es donde está la combustión real. El resto lo que hace es cambiar una leña por otra. Una que está más seca por una más mojada, una mojada por una más seca, o por ramitas pequeñas. Pero al final estamos intercambiando la misma información constante mental. Nuestra identidad se empieza a pegar a otros pensamientos, a otras ideas. Y pueden ver cómo esto causa una neurosis en muchas personas que terminan creando una especie de paranoia hacia lo que es la realidad metafísica, hacia lo que uno tiene que cuidarse, y el resto de las advertencias que siguen dando en muchísimas filosofías de vida al decir que hay que tener cuidado con cosas externas a nosotros. No existe nada externo. Lo único que existe eres tú. Y eso es conciencia, es pura conciencia. De manera que el proceso, a lo cual invita todo esto, es a primero reconocer quién eres. Porque ¿de qué sirve explorar esta realidad si primero no sabes quién eres? ¿Quién la está explorando? ¿Con qué intención? ¿Cuál es su deseo? Toda la construcción socioeconómica, política que tenemos en nuestra vida ha sido basada
en un yo que no se conoce, no sabe quién es. Y por ende, intenta explorar la realidad a través de control, manipulación, de enseñar, adoctrinar. Todo el producto de nuestra sociedad ha sido en base a una filosofía de pensamiento que no se conoce a sí misma, que continúa explorando la realidad física y científica de nuestra realidad. Ahora se desarrolla la ciencia metafísica para estudiar todos los distintos planos que existen, para conocerse a uno mismo. Si no lo encontramos en el plano físico, no lo vamos a encontrar en el plano metafísico. Son dos caras de una misma moneda. Pero ¿cuál es esa moneda? Esa moneda eres tú. Y tú eres conciencia. Eso es todo lo que puedes decir de ti. Esta exploración es la chimenea que queremos, que necesitamos. Aparte, te libera de cualquier necesidad de tener que estudiar cualquier tipo de material complejo. Y lo dice alguien que habla de la ley del uno, que se ha dedicado exclusivamente y continúa haciéndolo. Porque me fascina, pero yo sé que ahí no está la respuesta. Como en ningún otro material, ni en ninguna otra filosofía, ni ningún maestro, ni nadie. La respuesta está siempre en ti. Pero la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás para entrar a la chimenea? Y dejar que todos estos pensamientos simplemente fluyan a través de la conciencia que significa esta reacción térmica. Mejor dicho, es la temperatura necesaria para poder crear la combustión de la leña. Es permanecer en esa conciencia. La conciencia es el fuego. La conciencia es lo que continúa quemando los pensamientos. Porque los sigue observando. Sigue reconociendo lo que son. Y les quita identidad. Todo desde lo que conocemos en daoísmo como Wu Wei, acción sin esfuerzo. No acción. O, en mis términos, observación. Para una sociedad que está tan acostumbrada a tener que hacer y hacer constantemente, esto a veces es como un shock de temperatura, literalmente. Porque la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Primero debes conocer quién eres. Y luego a través de ese reconocimiento, empezar a ver que no hay nada que hacer. Simplemente dejar ser. Y ese ser eres tú. Desde ese punto es que puedes conocer lo que aparentemente te compone. Tus pensamientos, tus ideas, tus inclinaciones. Empiezas a ver cómo se revela lo que es la apertura de corazón. Esto no es algo desasociado con todo lo que hablamos en la ley del uno y otros términos metafísicos de lo que es convertirte en el creador, como dice Ra. O simplemente convertirte, dejar que el Dao fluya sobre ti. Reconocer Brahman. Cualquier otro tipo de lenguaje que podamos utilizar habla siempre de lo mismo. La polarización positiva que hablamos, el servicio a otros, el balance de tus centros energéticos, la sanación, todo parte de aquí. No es algo distinto que tienes que aprender en otro campo de estudio. Todo parte de aquí. Cualquier persona que no vea esto es porque no se conoce a sí mismo y está buscando conocerse a través del ser separado. En ninguna escuela de misterio vas a encontrar algo distinto que no diga esto como base. Conócete a ti mismo. ¿Y quién eres? Es la pregunta. ¿Cómo vives a través de la presencia del Creador? Es lo que sigue. Porque una vez que reconoces quién eres, ¿por qué vuelves a tu ser separado? ¿Qué te hace volver? ¿Cuáles son las adicciones que tenemos a ese ser separado? ¿Cómo las podemos revelar? ¿Cómo se pueden despejar? ¿Cómo se pueden llevar a la chimenea? Para la liberación de espacio. Lo que resulta no es una mente vacía como el neófito inicialmente conjetura. No, no es una mente vacía. Se trata de una conciencia cristalina, no opacada por los pensamientos constantes, por las neurosis, por los miedos, por las frustraciones, por los odios, por los celos, por las envidias, por el egoísmo, el resto. Todo eso es parte de leña que no se ha quemado, que tenemos almacenada.
Y la invitación una vez más es a eso. Es a traerla a la chimenea, a la observación. Pudieran ver esto como meditación en realidad. Y de hecho, de la meditación salió este video. De simplemente observar. Esta es la belleza de poder hacer todo sin necesidad de tener que hacer algo. Simple observación. Suena muy bien para ser cierto, dirían algunos. Realmente lo es. Lo puedes comprobar en cualquier estudio, en cualquier explicación de la realidad mística. Se refieren a esto. Ahora, para referirme a otra cosa que es paralelo a todo lo que acabo de hablar, uno de los trabajos que estoy haciendo precisamente es liberación mental. Por eso es que ando hablando constantemente sobre esto, porque los resultados que estoy teniendo con las personas son increíbles. Y esto es algo que empecé a hacer de uno a uno, hablando con las personas. Algo que comencé hace aproximadamente 3 meses, desde julio a agosto. Empecé a hablar con las personas, he estado trabajando directamente, pero eso ya está llegando a su fin. Y ha sido porque se ha creado esta necesidad de hacer esto en grupo, lo cual es mucho más eficiente y de hecho mucho más económico para las personas poder hacerlo. Y a mí me llena mucho más poder trabajar con grupos. No solamente les enseño lo que es mi método del camino directo, la chimenea, que muchos de ustedes que están ya en este proceso sabrán a lo que me refiero. No solamente eso, sino que les enseño a respirar también. Muchos de ustedes conocen el método de Wim Hof, eso es lo que estoy utilizando. Una versión modificada, obviamente, para las meditaciones que hago dentro de estas experiencias grupales, donde nos sentamos todos a respirar de manera consciente con un ritmo cíclico que utilizo y luego voy agregando semana a semana. Y luego entramos a un estado meditativo que yo llamo simplemente el laboratorio para poder explorar en nuestra experiencia pura y cruda lo que significa nuestra mente. Lo que acabamos de explorar en mi lección inicial, que es como arranco cada una de las sesiones. Hablamos el primer paso, que es necesario para el camino directo y lo desarrollamos. Luego las respiraciones. Luego hacemos lo que son las exploraciones internas en nuestro laboratorio. Y luego pasamos a hablar todos sobre la experiencia, preguntas que surjan. Todo de verdad que es una experiencia fenomenal que he estado haciendo y me encanta poder hacerlo. Así que si estás interesado, te voy a dejar en la descripción el enlace para que me contactes. Y si quieres saber más, también te puedes inscribir a lo que es mi lista de correo. Pero si quieres empezar lo más pronto posible con esto, sigue el enlace que es para hablar conmigo. Vamos a hablar para explicarte los detalles de lo que significa, ver dónde estás, conocerte también. Y lo puedes ver como algo previo a la inscripción de este curso. Y te doy todos los detalles ahí. Hablamos, lo discutimos. Pero más importante, me interesa que este video haya sido de utilidad para ti, para poder entender que no es necesario toda esta exploración metafísica y física y psicológica de tu mente para poder entender quién eres y a partir de ese reconocimiento ver cómo todo se resuelve, porque no hay necesidad en realidad de hacer nada. A pesar de que yo he visto y reconozco la neurosis que existe todavía en estos círculos espirituales de decir tienes que hacer de todo, te lo voy a desmentir en una sola reflexión. Esa necesidad de tener que hacer muchos procesos mentales y metafísicos para poder alinearte y el resto está extrapolado del condicionamiento que nos hicieron cuando éramos niños de que éramos seres incompletos. El niño socialmente sigue siendo un ser incompleto que necesita aprender y hacer y continúa en este karma, en este proceso constante de hacer y hacer y hacer para convertirse en algo. Y la mayoría de las personas que entran y llegan a mi clase todavía traen un momentum de esta inercia de tener que hacer cosas para ellos sentirse completos. Si partes desde que eres un ser incompleto, nunca vas a terminar, porque siempre vas a necesitar
alcanzar algo. Podemos verlo en personas que tienen 20, 30 años estudiando todo esto y no han encontrado esa liberación mental de reconocer simplemente que tu verdadero ser ya es completo. Y eso es lo que enseño. No es difícil, no es algo complejo. De hecho, no necesitas absolutamente nada de la ley del uno ni ningún otro estudio metafísico complejo, en realidad. Te lo aseguro. Es muy sencillo. Tú me conoces. A mí me encanta lo práctico y lo que es eficiente. Pero más que nada me interesa lo que es comprobable por ti. No porque yo lo diga o porque otra persona lo diga. Nunca creas nada de lo que te digan. Cree lo que tú sabes. Y si te sientes un ser incompleto, te vas a sentir un ser incompleto. Si te resuena la idea de saber que todos y cada uno de nosotros somos seres completos, como dice Ra, total perfección, con sus aparentes distorsiones. Pero lo aparente no es real. Las distorsiones no son reales. Son para tener una experiencia. Pero todo esto lo explico, por supuesto, en mi método. Creo que con esto tengo suficiente para este video que quería explicarles. Sobre todo esta analogía de lo que es la chimenea. Para que vean cómo el espacio en realidad que se libera luego de tanto almacén es energía disponible para uno poder disfrutar el presente, el aquí y el ahora. Lo puedo decir por experiencia porque ese ha sido mi proceso y es lo que yo enseño. No ha sido algo que he encontrado en libros. Esto no se consigue en libros. No lo vas a encontrar nunca en libros. En los libros simplemente encontramos interpretaciones de lo que es la realidad del autor. Y por eso es que en budismo los libros no se toman en cuenta. No hay un libro de taoísmo como tal que te lo explique. Hay personas que han escrito al respecto, pero no existen métodos, manuales, guías para esto. Todo esto se consigue aquí adentro, ahí adentro, en esa chimenea. Así que bueno, eso es todo lo que voy a hablar de fuego, leña, mente, conciencia. No tengo más nada que decir. Como siempre, gracias por escuchar estos videos, por resonar con esta información. Ya sabes, en la descripción el vínculo para que puedas hacer tu llamada conmigo y hablar precisamente los detalles de este curso, para que te anotes cuanto antes, porque tengo un límite de 10 personas nada más por grupo y luego hay una lista de espera. Pero si estás interesado, no importa cuál grupo esté entrando, haz tu cita conmigo para hablar directamente. Y ya, eso es todo lo que tengo. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.